¿Te has parado a pensar alguna vez en el verdadero significado del poder? ¿Tener dinero, estatus o control sobre los demás nos hace superiores? ¿O hay algo mucho más profundo que define quiénes somos realmente? La historia que vas a escuchar hoy trata sobre Ricardo Moreira, un hombre que confundió el éxito financiero con la superioridad humana. Trata sobre Helena, una mujer que demostró que el conocimiento y la dignidad valen más que cualquier fortuna. Y, sobre todo, trata sobre una lección que lo cambió todo. Prepárate para una narrativa sobre orgullo, humillación, venganza y redención. Una historia que nos hace cuestionar hasta dónde llega nuestra arrogancia y qué precio pagamos por ella. Esta es la historia de cómo un imperio fue derribado, no por un competidor, ni por una crisis económica, sino por una sola frase dicha en el momento equivocado, a la persona equivocada. Comencemos. Ricardo Moreira siempre creyó que el poder era sinónimo de superioridad. Y no solo lo creía, sino que vivía esa filosofía a diario, en cada interacción, en cada mirada, en cada palabra. A los 48 años, había construido un imperio. Su empresa tecnológica, Moreira Tech Solutions, estaba valorada en millones de reales. Oficinas en 3 estados. Más de 200 empleados. Contratos con multinacionales. Su nombre era sinónimo de éxito en el mundo corporativo. Pero había algo que el dinero no podía comprar, y que Ricardo nunca entendió: el respeto genuino. Caminaba por los pasillos de cristal y acero de la sede como un emperador inspeccionando su territorio. Impecable traje italiano, zapatos que costaban más que el salario mensual de sus empleados. Cabello canoso peinado hacia atrás con gel importado. Un pesado y ostentoso reloj suizo en la muñeca izquierda. Para Ricardo, las personas eran puestos. Números en una hoja de cálculo. Recursos humanos en el sentido más literal y frío de la expresión. Y quienes estaban por debajo de él en la jerarquía, es decir, prácticamente todos, debían obediencia absoluta. No saludó a la recepcionista. No sabía el nombre del guardia de seguridad. No agradeció a nadie cuando le abrieron la puerta. ¿Por qué? Porque estas personas existían para servirle. Era su trabajo. Punto. Los gerentes temblaban cuando entraba en una reunión. Las secretarias evitaban cruzarse con él en los pasillos. Incluso sus compañeros preferían comunicarse por correo electrónico en lugar de verlo en persona. A Ricardo le gustaba eso. Le gustaba el silencio que se instalaba al llegar. Le gustaba ver el nerviosismo en los ojos de la gente. Para él, eso era respeto. Eso era poder. Pero estaba a punto de descubrir la diferencia entre el miedo y el respeto. Y esa lección llegaría de donde menos la esperaba. Era un martes cualquiera. Nada indicaba que ese día sería el principio del fin de todo lo que Ricardo había construido. Alrededor de las 10 de la mañana, salió de su oficina en el último piso, una suite ejecutiva con vistas panorámicas de la ciudad, y bajó al 3er piso, donde se encontraba el departamento de informática. Había un problema. Algunos sistemas iban lentos. Nada grave, pero Ricardo no toleraba la ineficiencia. Quería respuestas. Quería nombres. Quería a quién culpar. Al doblar la esquina, se detuvo bruscamente. En medio de la planta, cerca de un servidor abierto, había un desastre. Herramientas desperdigadas por todas partes. Cables expuestos, colgando como las entrañas de una máquina. Cajas de equipos apiladas desordenadamente. Y, arrodillada en el suelo, de espaldas a él, una mujer trabajaba con atención, con una linterna entre los dientes y las manos metidas en el servidor. El rostro de Ricardo se contorsionó en una expresión de absoluta irritación. ¿Quién ha dejado este desastre aquí?, dijo en voz alta, asegurándose de que todos en la planta lo oyeran. La mujer se levantó tranquilamente.
Lentamente. Se quitó la linterna de la boca. Se limpió las manos con un paño que llevaba en el bolsillo de sus pantalones cargo. Debía de tener unos 35 años. Llevaba el pelo recogido en una práctica coleta. Sin maquillaje. Una camiseta negra de la empresa, ligeramente descolorida por el uso. Zapatillas cómodas, ideales para estar de pie durante horas. «Soy la técnica de informática», respondió con voz firme pero no agresiva. «Estoy solucionando un problema con el sistema de redundancia. Una de las unidades de almacenamiento ha fallado». Ricardo la miró de arriba a abajo. No con análisis, sino con evidente desprecio. Y entonces se rió. Fue una risa corta, seca y despectiva. El tipo de risa que no transmite humor, solo crueldad. «¿Técnica? ¿Tú?», repitió, como si las palabras fueran incompatibles. «Esto es demasiado trabajo para ti, ¿no crees?». Algunos empleados que estaban cerca dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Otros bajaron la cabeza, fingiendo estar ocupados. Nadie quería ser la siguiente víctima. Nadie intervenía nunca cuando Ricardo empezaba. La mujer respiró hondo. Sus ojos no reflejaban ira, sino algo más peligroso, una decepción contenida. «Si me das espacio», dijo, manteniendo la profesionalidad, «puedo terminar en 15 minutos». Ricardo dio un paso al frente. Invadió su espacio personal. «¿Cuánto falta para que termine?», preguntó, ignorando por completo lo que acababa de decir. «Porque cada minuto que estos sistemas están caídos cuesta más de lo que ganas en un mes». «¿Entiendes?». Ella lo miró fijamente. Por un momento, pareció que iba a responder algo. Pero se contuvo. «Si dejas de hablar», dijo lentamente, articulando cada palabra, «terminaré más rápido». La sonrisa de Ricardo se desvaneció al instante. El silencio que se instaló fue denso, pesado, electrizante. «Sepa con quién está hablando», dijo en voz baja, peligrosa. «La gente como usted es fácilmente reemplazable. Hay 10 personas esperando para este puesto. Personas que saben cuál es su lugar». Ella no respondió. Solo lo miró. Una mirada larga y analítica. Como si estuviera grabando cada detalle de ese momento. Se llamaba Elena. Y nunca, jamás, olvidó ese día. Elena Silva no era una técnica cualquiera. Licenciada en informática por la Universidad Federal, con especialización en seguridad de la información y sistemas críticos, había trabajado en grandes empresas antes de aceptar el puesto en Moreira Tech. Aceptó porque el sueldo era bueno, porque el reto técnico era interesante, porque, en la entrevista, le prometieron un ambiente meritocrático, donde la competencia importaba más que la política interna. Mentira. En los 8 meses que trabajó allí, Elena lo vio todo. Vio a Ricardo humillar a una becaria hasta hacerla llorar delante de todos. Lo vio despedir a una analista junior por un error causado por la falta de formación adecuada. Lo vio apropiarse de las ideas de los empleados en reuniones con clientes, sin darles el más mínimo crédito. Lo vio, pero nunca fue un objetivo directo. Hasta ese día. Cuando Ricardo se alejó del pasillo, Elena volvió al trabajo. Terminó la reparación. Probó los sistemas. Todo funcionaba a la perfección. Pero algo había cambiado en ella. Esa noche, en su pequeño pero ordenado apartamento, Elena se sentó frente a sus 3 monitores. Una taza de café humeante yacía a su lado. Música electrónica ambiental sonaba suavemente en sus auriculares. No estaba enfadada. No era irracional. Era calculadora. Había algo que Ricardo desconocía de Elena. Antes de trabajar en soporte técnico, había sido investigadora de vulnerabilidades de sistemas.
analista de pruebas de penetración, consultora de ciberseguridad para instituciones que necesitaban proteger información confidencial. Conocía cada fallo, cada vulnerabilidad, cada puerta trasera que existía en los sistemas corporativos. Y, lo más importante, conocía cada fallo del sistema de Moreira Tech, porque ella fue quien configuró gran parte del mismo. Pasó la noche trabajando. No durmió. No descansó. Escribió código. Creó algoritmos. Preparó un conjunto de scripts tan sofisticados que tomaría años rastrearlos. Si es que era posible rastrearlos. A las 6 de la mañana, mientras el sol empezaba a salir sobre la ciudad, Elena cerró su portátil. Estaba listo, pero no lo activó. Todavía no. Primero, necesitaba estar segura. Necesitaba saber si Ricardo era solo un hombre que tenía un mal día o si realmente era quien aparentaba ser. La respuesta llegó la semana siguiente. Durante una junta general, Ricardo se propuso contar un chiste sobre cómo había puesto a un técnico en su lugar. Se rió de su propia historia. Algunos gerentes, por miedo, se rieron también. Elena estaba en la habitación. Lo oyó todo. Esa noche, tecleó una secuencia de comandos en su ordenador personal y activó el protocolo. Ricardo Moreira se despertó al día siguiente con su celular vibrando sin parar. Eran las 5:40 de la mañana. Aún estaba oscuro. Aturdido, cogió el teléfono. 17 llamadas perdidas. 38 mensajes en el WhatsApp corporativo. 20 correos electrónicos marcados como urgentes. Todos decían lo mismo: venga urgentemente. Emergencia. A Ricardo se le encogió el estómago. No sabía por qué, pero presentía que algo iba muy mal. Llegó a la empresa en tiempo récord, superando todos los límites de velocidad. El aparcamiento de ejecutivos estaba abarrotado. Coches de pasajeros. Coches de directores. Todos ya estaban allí. Al entrar en el edificio, se encontró con un caos absoluto. Empleados corriendo de un lado a otro. Teléfonos sonando sin parar. Gente gritando instrucciones contradictorias. El ambiente, normalmente tranquilo y controlado, parecía una bolsa en un día de crisis. ¿Qué pasa?, gritó Ricardo, y su voz resonó por el vestíbulo. Paulo, el director de informática, llegó corriendo. Estaba pálido, sudando. Parecía que no había dormido en días, aunque solo habían pasado horas. Ricardo, lo perdimos todo. ¿Cómo que perdimos? Ricardo lo agarró del brazo con fuerza. ¿Perder qué? Todo, repitió Paulo con la voz quebrada. Sistemas principales. Copias de seguridad. Contratos digitalizados. Base de datos de clientes. Código fuente de nuestro software propietario. Todo estaba encriptado. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Encriptado? ¿Cómo? No lo sabemos. No hay registro de intrusión externa. No hay registros de acceso anormal. Los sistemas simplemente se bloquearon a las 3 de la mañana. Y cuando intentamos reiniciar, encontramos esto. Paulo llevó a Ricardo a la sala de control. En la pantalla principal, enorme, proyectado en la pared, había un solo mensaje. Fondo negro. Letras blancas. Parpadeando lenta, metódica, hipnóticamente. Poder no es sinónimo de respeto. Ricardo lo leyó. Lo releyó. No lo entendía. ¿Es ransomware?, preguntó. ¿Cuánto quieren? No hay ningún rescate, respondió Paulo. Sin contacto. Sin instrucciones. Solo este mensaje.
Entonces, ¿cómo recuperamos los datos? No podemos. Sin la clave de descifrado, no. Y no sabemos quién la tiene. Ricardo sintió que la ira le subía por la espalda. Entonces encuéntralos. Estalló. Contrata a quien necesites. Paga lo que sea. No voy a perder mi empresa por cualquier hacker miserable. Pero su ira era impotente. Por primera vez en su vida, Ricardo estaba completamente fuera de control. Los días siguientes fueron una pesadilla cada vez mayor. Ricardo contrató a la mejor empresa de ciberseguridad del país. Los expertos vinieron de Sao Paulo. Trajeron equipos, software, equipos enteros de analistas forenses digitales. Investigaron cada línea de código, cada registro del sistema, cada punto de acceso. Nada, ningún rastro, ninguna intrusión rastreable, ningún virus identificable, ningún malware conocido. Era como si los sistemas simplemente hubieran decidido autodestruirse. Como si la propia máquina hubiera decidido traicionar a su dueño. Eso es imposible, dijo el coordinador del equipo de seguridad, un hombre de gafas gruesas llamado Marcelo. Un ataque de esta magnitud deja rastros. Siempre lo hace. Pero aquí, es como si nunca hubiera habido una intrusión. ¿Entonces fue alguien de dentro?, preguntó Ricardo, con creciente paranoia. Posiblemente. Pero todos los empleados con acceso a sistemas críticos fueron investigados. Nada anormal. Ningún acceso fuera del horario laboral. Ningún comportamiento sospechoso. Ricardo ofreció recompensas. 10.000 reales por cualquier información. Luego, 50.000. Luego, 200.000. Nadie apareció. La policía intervino. Ciberdelitos. Comisaría especializada. Peritos oficiales. La misma conclusión, imposible de rastrear. Y mientras la investigación se prolongaba sin respuestas, la empresa sufría pérdidas. Los clientes comenzaron a cancelar contratos. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede confiar en una empresa tecnológica que no puede proteger sus propios sistemas? Los empleados dimitieron. Nadie quería estar en un barco que se hunde. La prensa recogió la noticia. Titulares devastadores. El imperio tecnológico de Ricardo Moreira se derrumba tras un ataque hacker. Moreira Tech al borde de la quiebra. ¿Qué salió mal? De millonario a la quiebra. La caída de Ricardo Moreira. El nombre que una vez fue sinónimo de éxito se convirtió en una broma. Un meme. Un ejemplo de arrogancia castigada. Y entonces, una semana después del ataque inicial, un nuevo mensaje empezó a aparecer en los sistemas que aún funcionaban. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo formato. ¿Recuerdas lo que dijiste? Ricardo empezó a sufrir insomnio. Perdió peso. Profundas ojeras le marcaban el rostro. Le temblaban las manos. El imperio que había construido en 20 años se derrumbaba en cuestión de días. Y no sabía cómo detenerlo. 10 días después del colapso, Ricardo estaba en su oficina, rodeado de montones de demandas, informes financieros catastróficos y mensajes de socios exigiendo explicaciones. La puerta se abrió. Paulo entró, vacilante. Ricardo, tal vez tenga una opción. Ricardo levantó la vista. La desesperación lo invadía. El orgullo había sido consumido por la necesidad de sobrevivir. ¿Qué? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Paulo tragó saliva con dificultad. Hay alguien que, quizás pueda ayudar. Alguien con suficientes habilidades técnicas para entender este tipo de ataque. ¿Pero qué? Ricardo se puso de pie. Habla. Ella no trabaja aquí. Un silencio denso invadió la sala. ¿Quién? Preguntó Ricardo,
aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Elena Silva. La técnica informática que se fue el mes pasado. El nombre le dio a Ricardo un puñetazo en el estómago. Elena. La mujer arrodillada en el suelo. El desorden en el pasillo. Las herramientas desperdigadas. La gente como tú es fácilmente reemplazable. Sus propias palabras resonaron en su mente como una sentencia. ¿Renunció?, preguntó Ricardo con voz débil. Sí, 2 semanas después de ese incidente. Ricardo no necesitó preguntar qué incidente. Lo sabía con exactitud. ¿Por qué puede ayudar? Paulo eligió sus palabras con cuidado. Elena no era solo una técnica de soporte, Ricardo. Antes de venir aquí, trabajó en ciberseguridad avanzada. Probó sistemas para bancos, hospitales, agencias gubernamentales. Conoce vulnerabilidades que la mayoría de los profesionales ni siquiera saben que existen. ¿Y qué? Configuró gran parte de nuestra infraestructura. Si alguien sabe cómo se realizó este ataque, es ella. Ricardo cerró los ojos. El orgullo le gritaba en su interior. No, nunca le pediría ayuda. Pero entonces pensó en la empresa, los empleados que quedaban, las deudas acumuladas, el imperio que se desmoronaba, y se dio cuenta de que no tenía otra opción. ¿Dónde está? Elena trabajaba ahora en una pequeña oficina independiente en una zona menos prestigiosa de la ciudad. Consultoría privada. Pocos clientes, pero bien pagados. Trabajo honesto. Ambiente respetuoso. Cuando Ricardo llegó, no trajo guardaespaldas. No trajo su coche ejecutivo. Tomó un Uber. Vestía ropa sencilla. Por primera vez en décadas, intentó parecer humano. La oficina era modesta. Segunda planta de un antiguo edificio comercial. Un discreto cartel en la puerta. HLS, consultoría de ti. Ricardo respiró hondo. Llamó. Pase, se oyó la voz de Elena desde dentro. Abrió la puerta. La oficina estaba organizada, limpia y funcional. 2 escritorios, ordenadores, estanterías con manuales técnicos. Elena estaba sentada, mirando la pantalla, terminando algo. Cuando se giró y lo vio, no mostró sorpresa. Como si ya supiera que venía. Ricardo Moreira, dijo sin levantarse. Nunca pensé que te vería aquí. Ricardo cerró la puerta tras él. Se puso de pie, como un estudiante ante el director. Elena, yo. Empezó, pero le fallaron las palabras. Ella esperó. Paciente. Implacable. Vine a pedir ayuda, dijo finalmente, y cada palabra le costó un pedazo de orgullo. Solo tú puedes recuperar mis datos. Elena se recostó en su silla. Se cruzó de brazos. Su expresión era neutra, pero sus ojos lo decían todo. ¡Qué curioso!, dijo lentamente. Ayer era fácilmente reemplazable. Ricardo sintió el peso de esas palabras. Bajó la cabeza. Me equivoqué. Equivocado. Elena se puso de pie. Me humillaste. Delante de todos. Me trataste como si no fuera nada. Lo sé, admitió con la voz quebrada. Y no tengo excusa. Fui arrogante. Fui cruel. Fui todo lo que crees que fui. Elena lo observó en silencio. Vio a un hombre destrozado. Desesperado. Pagando el precio de años de crueldad condensados en un solo instante. Te ayudaré, dijo finalmente. Ricardo levantó la vista, esperanzado. Pero, continuó, con una condición. Cualquier condición, respondió sin dudar. Lo que quieras.
dinero, posición, acciones de la empresa. No quiero nada de eso, interrumpió Elena. Quiero que te disculpes. Públicamente. Conmigo y con cada persona que has humillado durante todos estos años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sabía lo que eso significaba. Significaba destruir por completo la imagen que se había forjado. Significaba admitir su debilidad. Significaba volverse vulnerable. Pero ya estaba destruido. Y vulnerable. Y débil. Acepto, dijo. Dos días después, se convocó una junta general extraordinaria en Moreira Tech. Todos los empleados restantes fueron convocados. Exempleados recibieron invitaciones. Socios comerciales. La prensa. Nadie sabía el motivo. Circulaban rumores. Algunos pensaban que Ricardo anunciaría la quiebra. Otros, que vendería la empresa. Y otros especulaban sobre un posible arresto. El auditorio estaba lleno. Cámaras instaladas. Periodistas con micrófonos. Un ambiente tenso y expectante. Ricardo subió al escenario. Sin preparación. Sin un discurso ensayado. Solo la verdad. Miró al público. Vio rostros que había despreciado. Personas a las que había tratado como números. Seres humanos que había olvidado que eran humanos. Me llamo Ricardo Moreira, comenzó con voz temblorosa. Y durante años, confundí poder con valía. Murmullos en el público. Trataba a la gente con desprecio. Humillaba a quienes estaban por debajo de mí en la jerarquía. Creía que el dinero y la posición me daban derecho a ser cruel. Respiró hondo. Pero estaba equivocado. Completamente equivocado. Y entonces, empezó a mencionar nombres. Uno por uno. John, de finanzas. Critiqué tu acento delante de los clientes. No te lo merecías. Carla, de recepción. Nunca supe tu nombre, ni siquiera después de 5 años viéndote a diario. Lo siento. Fernando, analista junior. Te despedí por un error mío, por no brindarte la formación adecuada. La lista continuaba. Cada nombre, cada situación, cada humillación reconocida, verbalizada, asumida. Algunos del público lloraban. Otros estaban en shock. Y finalmente, Ricardo miró hacia donde estaba sentada Elena, al fondo del auditorio. Elena Silva, dijo, y se le quebró la voz. Solo hacías tu trabajo. Un trabajo esencial. Y te traté como si no fueras nada. Como si fueras reemplazable. Como si no tuvieras ningún valor. Bajó del escenario. Caminó hacia donde estaba ella. Y, delante de todos, se arrodilló. Tenías razón. Y yo me equivoqué. Perdóname. El silencio absoluto se rompió con algo inesperado. Un aplauso. Empezó con una persona. Luego con 2. Luego todo el público se puso de pie, aplaudiendo. No Ricardo, sino el momento. La valentía. La humanidad finalmente apareciendo. Elena ayudó a Ricardo a ponerse de pie. Ponte de pie, dijo. La humillación no trae crecimiento, solo comprensión. Horas después de la reunión, en los servidores de Moreira Tech, ocurrió algo extraordinario. Los sistemas comenzaron a volver a estar en línea. 1 a 1. Sin intervención humana. Como si una mano invisible deshiciera el caos. Archivos descifrados. Bases de datos restauradas.
Código fuente recuperado. Todo volvía a su estado anterior, sin pérdidas. Los técnicos observaban con éxtasis y confusión. ¿Cómo está pasando esto?, preguntó uno de ellos. No lo sé, respondió otro. Es como si el sistema se estuviera curando a sí mismo. De hecho, a cientos de kilómetros de distancia, Elena estaba en su oficina, escribiendo comandos en su portátil, activando protocolos que había preparado meses antes. No estaba revirtiendo el ataque, estaba completando el plan. Porque Elena nunca quiso destruir la empresa. Nunca quiso una venganza cruel y definitiva. Quería algo mucho más valioso, la transformación. Antes de irse, antes de que se restauraran los últimos sistemas, dejó un último mensaje. No en las pantallas de todos. Solo en el ordenador personal de Ricardo. Cuando encendió el sistema al día siguiente y vio sus archivos de vuelta, encontró un solo archivo de texto en el escritorio. El nombre del archivo, de _real_actxt. Ricardo lo abrió. Y decía... Ricardo, el ataque a tus sistemas fue real. Pero el ransomware no. Podría haberlo destruido todo. Borrar permanentemente cada dato. Podría haber vendido información a la competencia. Podría haberte arruinado irreversiblemente. Pero ese no era el punto. Todos tus datos siempre estuvieron a salvo. En copias de seguridad cifradas que solo yo controlaba. Los sistemas corruptos eran simulaciones. El caos estaba calculado. La desesperación era necesaria. Necesitabas entender lo que significa perderlo todo. Necesitabas sentirte impotente. Necesitabas experimentar la humillación que repartiste libremente durante años. El verdadero hackeo no estaba en tus computadoras. Estaba en tu perspectiva. Espero que hayas aprendido. Espero que sea genuino. Porque el poder sin humanidad no es poder, es tiranía disfrazada de éxito. Aprovecha esta segunda oportunidad sabiamente. Elena. Ricardo leyó el mensaje 3 veces. 4. 5. Y entonces hizo algo que no había hecho desde la infancia. Lloró. No de ira. No de frustración. Sino de gratitud. Y de vergüenza. Y de alivio. Y de comprensión. Lo habían hackeado. No su sistema. Sino su alma. Y eso lo salvó todo. Pasó un año. Moreira Tech no solo sobrevivió, sino que prosperó. Pero ahora era una empresa diferente. Ricardo implementó cambios profundos. Creó un riguroso código de ética. Estableció canales de denuncia para casos de abuso de poder. Instituyó sesiones mensuales de capacitación sobre respeto en el lugar de trabajo. Pero más que políticas, cambió la cultura. Empezando por él mismo. Se aprendió el nombre de cada empleado. Recorrió los pasillos saludando a la gente con sinceridad. Preguntó por sus familias, sus sueños, sus desafíos. Creó un programa de reconocimiento donde los empleados podían nominar a los colegas que los habían ayudado. No gerentes nominando a subordinados, sino compañeros reconociendo a compañeros. Las ganancias no disminuyeron. Curiosamente, aumentaron. Los empleados motivados y respetados produjeron más, crearon más, innovaron más. La prensa, que previamente había informado sobre el colapso, ahora escribía sobre la transformación. Ricardo comenzó a ser invitado a dar conferencias sobre liderazgo humanizado. Escribió artículos sobre el costo oculto de la arrogancia corporativa. ¿Y Elena? Recibió una invitación. Ricardo le pidió que regresara. No como técnica, sino como directora de tecnología.
con un salario acorde, con total autonomía, con absoluto respeto. Elena lo pensó durante una semana. Consultó sus valores. Evaluó la sinceridad de la invitación. Y aceptó. No porque necesitara el puesto, sino porque vio una oportunidad genuina de crear algo mejor, de ser parte de una verdadera transformación. En su primera reunión como directora, reunió a todo el equipo técnico y les dijo algo que jamás olvidarían. La tecnología es poder, pero el poder sin responsabilidad es destrucción. Nuestra responsabilidad aquí no es solo mantener los sistemas en funcionamiento. Es asegurar que estos sistemas sirvan a las personas. A todas las personas. Con dignidad. El equipo aplaudió. Y no fue un aplauso político. Fue genuino. Y así termina la historia de Ricardo Moreira y Elena Silva. Pero las lecciones de esta historia permanecen, resonando mucho más allá de estos personajes. ¿Cuántas veces, en nuestras vidas, hemos confundido éxito con superioridad? ¿Cuántas veces hemos tratado a alguien con desprecio simplemente porque teníamos poder sobre él en ese momento? ¿Cuántas Elenas hay en el mundo? Personas competentes, dignas y esenciales, invisibilizadas por los Ricardos que creen que la jerarquía significa valor humano. ¿Y cuántos Ricardos necesitan desesperadamente esta misma lección, antes de